Perlas del libro de Oseas. Para Jacob, Betel es sinónimo de encuentro con Dios. Dios se reveló a él mientras huía de su hermano, tras haber engañado a su padre y haber usurpado la primogenitura de su hermano Esaú. Allí se mostró Dios y le mostró una escalera que unía el cielo y la tierra. Después, cuando retornaba, ya después de muchos años de haber servido allí en tierra de Harán, se encuentra una vez más en Betel y allí tiene una lucha. Dice la palabra de Dios que luchó con el ángel de Dios y venció. Betel para Jacob, sinónimo de encuentro con Dios. Buen día. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite ingresar al estudio de las perlas del capítulo 12 del libro de Oseas. ¿Qué enseñanzas encontramos nosotros en este capítulo? ¿Cuál es la lección para nosotros? Efraín se apacienta de viento. Miren lo que dice Efraín, el pueblo de Dios. Se apacienta de viento. ¿Por qué apacentarse de viento? En vez de buscar al Señor para su seguridad, Efraín recurrió a alianzas con extranjeros para que lo ayudaran a sostener su poder desfalleciente. Viento se usa figuradamente para indicar algo vacío, vano, sin valor real o práctico. Alimentarse de viento es, pues, complacerse o buscar alimento en lo que no puede proporcionar ni lo uno ni lo otro, ni seguridad ni alimento. Pero no es solo en el viento, sino sigue al solano. El solano o el viento oriental era un viento dañino, un viento que destruía. ¿Y esto cómo se aplica a nuestra vida? Tenemos muchos hábitos, tenemos muchas costumbres que sabemos que son dañinos, pero seguimos tras ellos. Alguien dijo, por ejemplo, nosotros pagamos para enfermarnos, porque nos alimentamos de alimentos que sabemos que son perjudiciales. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Se apoya en lo que no puede ayudar. Dios se había revelado de tantas maneras, pero preferían confiar en reyes paganos, preferían confiar en cualquier otra cosa, en sus ídolos, en sus dioses, pero no en Dios. Y era como seguir al solano, al destructor. Estamos nosotros también siguiendo al solano, siguiendo vientos que nos destruyen. Hay que revisar nuestros hábitos. Hay que revisar nuestras creencias. ¿Están fundadas en un escrito? ¿Está o no? Estamos persiguiendo al viento. Queremos ser salvos todos. Cuando hablamos de vida eterna, todos quieren vida eterna. Pero persiguiendo al viento, no lo vamos a lograr. Mentira y destrucción aumenta continuamente. Mentira. Alejados de Dios, ¿qué es lo que hay en nosotros? Todo es mentira. Recuerden que el arma de Satanás es el engaño, es la mentira. Y la mentira en nuestros tiempos se ha normalizado, que ya forma parte de nuestro lenguaje. Incluso algunos se sienten extraños si no mienten, o si alguien no miente dice, qué raro es este. Mentira y destrucción, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Buscan ayuda, protección en hombres que no pueden darle esa seguridad que buscan.
como el viento. Sigues al solán. Tus hábitos, tus costumbres son como vientos que te van destruyendo. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. Pleito. Aquí se incluye a Judá en la queja de Dios contra su pueblo. La transgresión de Judá todavía no estaba tan mal. Aún servían por lo menos externamente a Dios. No se habían corrompido tanto como los de Efraín, los de Israel. Aún no. Dice, para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. Jacob, aquí se empieza a introducir a Jacob. En este capítulo 12 hay una referencia al presente, al tiempo de Oseas, y también se hace referencia al pasado, a la historia, para sacar lecciones, para comparar. Jacob. Se refiere aquí a Jacob en forma particular al reino del norte, al reino de Israel. Sin embargo, en un sentido más amplio y general, el nombre comprendía tanto a las 10 tribus que constituían a Israel como a las 2 tribus, porque recordemos que Jacob, Israel, es el padre de los 10. Pero ¿por qué? ¿Por qué se empieza a nombrar a Jacob? Ahora lo vamos a ver. Pero detengámonos aquí. Le pagará conforme a sus obras. Todos vamos a recibir el pago conforme a nuestras obras, conforme a lo que nosotros hemos hecho. Dios es un Dios justo. En el pasado pagó conforme a sus obras. En el presente lo hace. Y sobre todo en aquel gran día, cuando tenga que entregar la corona de vida, entregará la corona de vida a quienes hayan permitido que el Espíritu Santo produzca en sus vidas frutos de justicia, obras, productos del Espíritu, obrando en sus vidas. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Se menciona a Jacob en sus dos, ¿no? En sus dos facetas, de uno que estaba luchando para nacer, quería ser primero, y uno que está luchando porque quiere vencer sus miedos, quiere vencer el miedo, quiere conseguir protección de Dios porque venía su hermano, y siempre la lucha es contra el hermano. ¿Ah? La lucha es contra el hermano. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. La mención aquí de Jacob es muy ilustrativa. ¿Qué entiende usted el estar luchando continuamente? Nuestra vida es una continua lucha. O luchamos con los hombres o luchamos con Dios. Cuando luchamos con los hombres es para engrandecer, fortalecer el ego. Cuando luchamos con Dios es para someter el yo a nuestro Señor. Allí, cuando ellos nacieron, dice que nacieron uno tomado del calcañar. Y a la madre se le dijo, son dos naciones que se están levantando aquí. El propósito de Oseas era sin duda amonestar a su pueblo para que imitara la conducta de su progenitor y recordarle la distinción que había obtenido a fin de que se animara a hacer lo mismo. Luchar. Pero imitar esa lucha con Dios, en la cual él empezó luchando, pero terminó rogando, suplicando. No te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Y por qué fue esa lucha? Porque Jacob tenía un gran problema.
estaba aterrorizado porque Esaú venía con un ejército y él ya prácticamente veía muerto a su familia, se veía muerto a él y su única esperanza era Dios. Y eso es lo que debían aprender, imitar sus hijos, sus descendientes. Y es lo que nosotros también debiéramos de imitar. Hay miedo, hay problemas, sentimos que ya no podemos más, luchemos con Dios, sometámosle nuestra vida a Dios y Dios hará. Y la historia dice que cuando se produjo el encuentro entre Jacob y Esaú, Esaú corrió a abrazar a su hermano. Cuando luchas con Dios, cuando sometes tu vida a Dios, cuando sometes el yo a tu Señor, Él va a actuar. Él hará lo que más conviene para ti. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Betel. ¿Qué es Betel para Jacob? Betel para Jacob es el lugar del encuentro con el Señor. Betel para Jacob es el lugar donde Dios se le reveló a él. Betel para Jacob es el lugar donde él luchó. Betel para Jacob es el lugar donde Dios le dio esperanza. Huía sin nada, se iba a la aventura. No sabía si llegaría o no llegaría. Simplemente tenía un asno y unas pocas cosas para comer. Allí lo encontró Dios. Y ahora cuando retornaba, luchó con Dios. Quería que Dios cuidara de él y su familia. Y luchó con Dios. Betel para Jacob es el lugar del encuentro personal con su Dios. ¿Tienes tú tu Betel? ¿Tienes ese lugar donde tienes un encuentro personal con el Señor? Debiéramos tener cada uno de nosotros un Betel. Y allí habló con nosotros. Es interesante esta frase. Allí habló con nosotros. Por medio de Jacob, habló con su pueblo y habló con nosotros. ¿Qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que hizo? Dios bendijo a Jacob y le aseguró que él cuidaría de él. Dios siempre cuida de su pueblo. El fin de toda la lucha no es vencer a Dios, sino vencer el yo. El reconocimiento de nuestra debilidad constituye nuestro poder. Los que presentan la súplica, no te dejaré si no me bendices, descubren que les da acceso al poder de Dios. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Un Dios poderoso. Esaú venía con su ejército. Jacob fue en busca de ayuda donde Dios, ese Dios que se manifestó tiempo atrás ante Jacob con una legión de ángeles. Jacob vio eso. Y ahora dice, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. La experiencia de Jacob, que es un ejemplo que debe seguir el pueblo de Dios, se describe y trata más plenamente en este versículo, con el propósito de estimular a Israel de los días de Oseas a que lo imitara. Cuando se menciona el nombre de Dios, se nos está hablando de quién es Él, cuál es su carácter, cómo es Él, qué quiere para nosotros. Jehová es su nombre. Él es el Dios de los ejércitos. Él es el Dios poderoso, es tu creador, tu redentor, el que quiere que tú vivas, el que quiere que tengas vida en abundancia. Jehová de los ejércitos nos hace una invitación. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre.
Vuélvete a tu Dios. Debido a que la rectitud de carácter es inherente en Dios y debido a que la fidelidad de su proceder para con Jacob y sus descendientes, esta es una exhortación al arrepentimiento y a la confianza. Vuélvete a tu Dios. ¿Estás alejado? Vuélvete a tu Dios. ¿Estás lejos de Él? Vuelve a tu Dios. ¿Estás sintiendo que tu fe tambalea? Vuelve a Dios. Guarda, practica la misericordia y el juicio. Cuando tú vuelves a Dios, se produce una vez más ese nuevo nacer, un nuevo iniciar, un nuevo empezar. Cuando vuelves a Dios, ya has experimentado lo que es estar alejado de Dios, como el hijo pródigo, que llegó a experimentar realmente experiencias terribles, como vivir entre los cerdos, comer comida de cerdos. Y ahora levanta la mirada y decide volver a Dios. Vuélvete a Dios, guarda, pon en práctica la misericordia y el juicio, y sobre todo, en tu Dios confía siempre. Confía en el Señor siempre, a pesar de lo que puedas pasar, a pesar de lo que te puedan decir, a pesar de todo, confía siempre en el Señor. Vuélvete. Él es el único Dios que no te va a fallar. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo ciertamente: he enriquecido, he hallado riqueza para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. En estos versículos del 7 al 11 se describe la apostasía del reino del norte. Y miren lo que dice: nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Cuando nosotros empezamos a alejarnos de Dios, empezamos a catalogar el pecado como bueno. Cuando nosotros empezamos a alejarnos de Dios, empezamos a confiar en nosotros mismos y creemos que todo lo que hacemos está bien y creemos que los demás están equivocados, creemos que los demás necesitan arrepentimiento, pero nosotros no. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. A pesar de que el Señor, ¿qué dice? Tiene en su mano peso falso, es amador de opresión, se ha enriquecido ilícitamente, pero él llega a creer que él está bien. El problema son los demás. Y es lo que suele suceder con nosotros. Creemos que los demás están en problemas y no nosotros. Creemos que los demás necesitan arrepentirse, necesitan de Dios, pero no nosotros, porque nosotros supuestamente estamos bien. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Aún te haré morar. Dice, y yo soy Jehová tu Dios. Te voy a hacer recapacitar. Miren, Dios hace de todo con tal de hacernos recapacitar. A ese Efraín que llegó a creer que no tiene pecados, que nadie le va a encontrar ninguna falta, Dios le invita a reaccionar. Yo soy tu Dios. ¿Y cuál es la invitación de Dios? Volverse. Y ahora que dice, aún te haré morar en tiendas. ¿Y qué significaba el morar en tiendas? Morar en tiendas, por ejemplo, cuando ellos venían camino a la tierra que fluye leche y miel, moraron en tiendas. Y debían celebrar cada año esa fiesta, la fiesta de las cabañas, para recordar que eran viajeros, que eran extranjeros, que eran peregrinos, pero que Dios cuidó de ellos. Cuidó de ellos de tal manera, dice su palabra, que la enfermedad no les llegó.
aún te haré morar en tiendas. También encontramos otro significado, que cuando ellos sean llevados al exilio, morarían en tiendas, pero siempre el cuidado de Dios estaría con ellos. Dios ama a su pueblo, Dios te ama a ti. Aún te hará morar en tiendas para manifestarte que Él es quien vela por ti, Él es quien quiere cuidarte, y no que confíes en el viento y mucho menos en el solano. He hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. He hablado. El lenguaje de Dios es un lenguaje claro. ¿Ah? Un lenguaje claro. Dice, usé por medio de ellos profetas parábolas. ¿Para qué Dios usaba parábolas? Para que la gente pudiera captar mejor el mensaje. ¿Recuerdan Isaías, Jeremías, Ezequiel? ¿Cómo es que escenificaban con sus propias vidas en muchos casos, como sucede en Oseas? Para que la gente se dé cuenta del amor, del cuidado de Dios, del interés de Dios porque sus hijos vivan. Usé de parábolas. ¿Cuántos mensajes mandó? ¿Cuántos profetas envió? Pero el pueblo no quería creer. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes. Sus altares son como montones en los surcos del campo. ¿Qué significa Betel? Betel es sinónimo de encuentro con Dios, para la experiencia de Jacob. ¿Y aquí qué significa Galaad y Gilgal? Símbolo de apostasía, símbolo de encuentro con ídolos, símbolo de darle la espalda a Dios. ¿Qué es lo que hay en tu vida? ¿Betel o un Galaad y Gilgal? ¿Tienes un lugar donde te encuentras con Dios o tienes lugares a donde vas para alejarte de Dios? Betel, Gilgal, Galaad. Busquemos un lugar para encontrarnos con nuestro Dios. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer y por adquirir mujer fue pastor. ¿Por qué tuvo que huir Jacob? Porque engañó a su padre. ¿Por qué tuvo que huir Jacob? Porque huía para salvar su vida. Su hermano había amenazado con matar. Huyó. Pero en esa huida, Dios siempre cuidó de él. En Betel se le reveló y le dijo, yo te voy a bendecir y te voy a traer de regreso. Y Dios cumplió su palabra. Sus pecados hicieron que huyera. Nuestros pecados hacen que huyamos nosotros también, pero así como Él prometió hacer regresar a Jacob, también ha prometido hacernos regresar, y por eso constantemente nos invita. Nos invita que volvamos a Él, que volvamos. Él siempre está como el Padre de la parábola del Hijo Pródigo, esperándonos que regresemos. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. ¿Qué hacen los profetas? Los profetas transmiten el mensaje de Dios. Moisés, el profeta, sacó a este pueblo, condujo a este pueblo. Así como el Israel de la antigüedad fue protegido por el profeta Moisés, así también el pueblo de Dios de hoy se protegerá prestando atención a los mensajeros o a los mensajes dados por Dios y poniendo sus vidas en armonía con el consejo que se le ha impartido. Como dice segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la perla aquí? Créele a la palabra de Dios
Cree al escrito está. Cree. La palabra de Dios es suficiente para mostrarnos el camino de la salvación. La palabra de Dios es suficiente para llevarnos de vuelta a nuestro Padre. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Consecuencias, una vez más, nosotros encontramos esta terrible verdad. Nuestros pecados tienen consecuencias. Nuestros pecados nos producen mucho dolor. Pero, a pesar de todo eso, el Señor nos invita. Vuelve, vuélvete, vuelve y pon en práctica, vive de acuerdo a su voluntad, pon en práctica su palabra. Si tuviera que quedarme con una perla es, tengamos nuestro Gilgal o nuestro Betel, no Gilgal, tengamos nuestro Betel, el lugar de encuentro con nuestro Dios, el lugar donde le entreguemos nuestra vida al Señor. Que Dios te bendiga.